Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Manuel Bravo. Él es el presidente y director general de Bayer en México, pero ahora lo entrevisto en su carácter de presidente del Consejo de Empresas Globales. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo. Con gusto, Para gracias ti, por para estar tu aquí auditorio. tan temprano, estimado Manuel. Oye, y además ya veo que ya no se llama el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, sino Empresas Globales, o bueno, al menos así ya se denomina, es un nombre más corto. Es el primer cambio, digamos, ya con tu entrada hasta donde puedo ver. Es el primer cambio. Fíjate que cumplimos 20 años este año y pensamos que era importante refrescar la imagen, tener un poquito más de salida en el tema. Entonces, pasamos de Consejo de Empresas Globales, de Consejo Ejecutivo de Empresas Globales a Consejo de Empresas Globales, pero lo que sí es, refrescamos el logo, trabajamos mucho en dónde nos íbamos a enfocar en esta coyuntura que veíamos que se venía, y bueno, eso es los primeros cambios que estamos haciendo para el Consejo. Y además se acompaña pues un comité ejecutivo muy interesante. Obviamente muchos de ellos han estado aquí. Oscar del Cueto, de Canadian Pacific Kansas City, ¿no? Del Ferroviaria, de Rodrigo Centeno de Nissan, también Marco Vera de GE Vernova, Daniel Vandel de AXA, Silvia Dávila, buena amiga, Danone, en fin. Qué bueno. ¿Y cuáles son en esta coyuntura, cuál es su objetivo, Manuel? ¿Qué están viendo? Bueno, primero, y me voy a regresar un poquito, que le cuentes a las personas qué es el Empresas Globales, quiénes están ahí agrupados. Claro que sí. El Consejo de Empresas Globales en México, como te decía, es una agrupación que este año cumplimos 20 años, y básicamente hoy agrupa a más de 60 empresas globales que tienen una muy sólida presencia en México, son líderes de su industria, y bueno, además muchas de nuestras compañías han estado en México por, pues qué te diré yo, más de 100 años. Cuando hablas de estas empresas, socios del Consejo, estamos hablando que empresas por sí mismas suman 10% del PIB, crean 8 millones de empleos, ¿no? Empleos formales, bien remunerados, con capacitación, posibilidades de crecimiento y desarrollo, y que además, si tú te vas a inversión extranjera directa, pues han representado históricamente alrededor del 40%, pues independiente del periodo en que lo cumplen. Entonces, son marcas fuertes, importantes, pero lo más importante, comprometidas con México y con su crecimiento. Claro. Y ahora sí, pues estamos en un 2024, la economía claramente pues no está creciendo al mismo ritmo que 2023, está un momento de elecciones concurrentes, obviamente en México que ya las atravesamos y viene el proceso de transición, y en Estados Unidos que se vuelve muy relevante, obvio, porque es la mayor economía del planeta, pero además el principal socio comercial de nuestro país. ¿Cómo enfrentar este momento? Sí, es un momento coyuntural, como dices, cambio de administración en ambos países, y déjame le sumo un par de elementos adicionales. Viene una revisión importante del TEMEC en el 26, pero las conversaciones se van a dar en el 25, y obviamente toda esta ventana del nearshoring, ¿no? De la relocalización de cadenas de valor, hacen que esta coyuntura pues le tengamos que poner especial atención de parte de las empresas globales. Lo que hicimos nosotros, nos reunimos todos los directores generales de las empresas para ver en dónde nos íbamos a enfocar para tener la conversación con las autoridades, para poder aportar con propuestas en materia de política pública, y el objetivo es el mismo, ¿no? Detonar crecimiento con bienestar. Y lo que sacamos fue un documento muy robusto, con mucho contenido, que llamamos 20 ideas para México, en las cuales nos enfocamos en lo que nosotros pensamos son los 5 ejes más importantes en los que nos debemos de concentrar, pues para seguir creciendo, para poder mantener esa ventana del nearshoring. Y bueno, estos 5 elementos son formación de talento. Si quieres después entramos, si te interesa, a Claro. detalle alguno de ellos. Infraestructura, transición energética, Estado eficaz y seguridad. Entonces,
son grandes temas. Obviamente nosotros estamos en 20 industrias distintas, 20 sectores, y buscar elementos que fueran transversales a todas las industrias era muy importante. Y por ejemplo el primero, ¿no? Formación de talento, siempre lo hemos dicho, puede ser un cuello de botella para las inversiones futuras. Entonces vienen propuestas relacionadas a capacitar más y mejor, no nada más a nuestra gente dentro del Consejo, para responder a los cambios que vienen en el mercado y al nearshoring, sino también para hacer propuestas en cuanto al semillero, en cuanto a la educación media, a la educación superior, a la educación dual, cómo podemos acercar mucho más a las universidades y a las escuelas técnicas a nuestras industrias, a nuestras compañías, para que cuando salgan de la escuela salgan mucho mejor preparados y mucho más cerca a las necesidades que tenemos como país y que tenemos como industria. Entonces, esos son el tipo de ideas que tomamos en formación de talento. Claro. ¿Y quiénes han sido los interlocutores? Porque en la parte, coincido contigo, talento es la piedra angular. Además, tú como presidente de Bayer, pues tienes visibilidad de este modelo de educación dual que hace un momento mencionabas. En Alemania es muy exitoso, en Suiza me tocó verlo, es realmente extraordinario, sobre todo porque resuelve dos problemas: la integración mucho más rápida de los jóvenes al mercado laboral desde un punto de vista de habilidades muy concretas, y al mismo tiempo a las empresas pues se va convirtiendo en un canal de formación que adelanta curvas de aprendizaje, y entonces ya no tienes a alguien que se graduó de la universidad con 23, 24 años que apenas empieza, sino que ya tiene una larga experiencia y mucho valor también, y eso creo que es muy interesante en esas sociedades, me refiero en esa parte de Europa, en donde hay mucho valor al conocimiento técnico, ¿no? Que es muy necesario para un país además como el nuestro, en el contexto del famoso nearshoring, que requiere muchas habilidades específicas. Pienso, por ejemplo, en el tema de automatización, en el manejo de robots. Ahí está en tu comité ejecutivo Vicente Magaña de los ABBs. Ahí me tocó ver a un joven de 15 años que vaya que lo manejaba extraordinariamente bien en Suiza y me hacía pensar en esto. Pero la otra parte es la transición, por ejemplo, energética, y ahí vemos ya algunas señales del que será secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en términos de pues lo obvio, digamos, que está en el ambiente, y es permitir que la inversión privada entre. ¿Por qué? Porque si no, no le alcanza a la CFE, y luego tenemos estos límites, por ejemplo, en el tema de electricidad. Pero lo que te quiero preguntar después de este mensaje largo que he compartido, pero ¿cómo les va de interlocución? Está Altagracia, por supuesto, que pensaría yo que naturalmente pues ha sido un foco de interlocución, pero ¿cómo estás viendo a la administración que viene? Empezamos a hacer trabajo con la administración actual, mucho trabajo específicamente con la Secretaría de Economía, con la Secretaría Buenrostro, y un poco en el sentido que mencionas, y ahora como que ha sido un paso natural. Tuvimos la fortuna de tener al licenciado Ebrard en el cambio de estafeta la semana pasada, cuando tomé posesión. Y el mensaje es el mismo: mucho interés del licenciado Ebrard, de los puntos que estamos trayendo a la mesa, como dices, no nada más en transición energética, también en infraestructura, en cómo podemos juntos hacer un frente como iniciativa privada, como gobierno, en estas negociaciones o en esta revisión del TEMEC, ser muy claros en identificar cuáles son los puntos de dolor, identificar cuáles son las sensibilidades que estamos teniendo al paso de estos años por industria para la revisión del TEMEC, y prepararnos muy bien, porque al final de cuentas el TEMEC ha sido un motor muy importante para crecer en México, pero también para crecer en Canadá y Estados Unidos, y no podemos echar por la borda esta oportunidad. Entonces, uno de los principales interlocutores hoy es la Secretaría de Economía. Obviamente tenemos mucho que decir también en términos de transición energética. Claro. La conversación se va a abrir muy pronto. Dio luz verde la virtual candidata electa Claudia Sheinbaum. Claro. Manuel, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar de algunos de estos temas. Obviamente, qué bueno lo que nos cuentas, y obviamente el asunto de la seguridad, que también es importante. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, y le agradezco mucho a Manuel Bravo Pereira, el presidente de Empresas Globales, que pues como ya nos escuchábamos, acaba de asumir pues hace unas semanas.
Y bueno, pues en ese contexto, Manuel, nos hablabas, ya hablamos de talento, obviamente de transición energética, de infraestructura que es fundamental, ¿no? El nearshoring no solo es pues producir, sino que esto pueda salir por carreteras. Ahí hay temas con respecto al presupuesto, quién la ejecuta. Fue particularmente un tema contencioso en este 2024. Puertos, por supuesto, y la agilidad de las aduanas en un contexto en donde decías, pues empezaremos a tocar base con la próxima administración de Estados Unidos, depende cuál sea el resultado, en materia de revisar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y otro aspecto fundamental que es la seguridad. Y ese, bueno, pues siempre es un tema central porque finalmente eso de repente puede eclipsar el enorme potencial y crecimiento ya de México. Totalmente de acuerdo. Yo te diría que la seguridad es la principal preocupación de los mexicanos. Es un tema que afecta a todos, obviamente afecta a la sociedad, afecta a las autoridades y también nos afecta a nosotros como empresas, ¿no? Hoy estarás de acuerdo, México vive una crisis de seguridad y de violencia muy fuerte, ha venido erosionándose probablemente por las últimas 2 décadas, y cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de crecimiento, pues necesitamos paz y seguridad para que lo haya. Y quisiera ser puntual en términos de, obviamente sabemos cómo se siente la inseguridad, pero también cuando hablamos desde el punto de vista económico, pues se encarece la estructura de costos y la inversión de las empresas y obviamente está amenazando continuamente pues toda nuestra operación y toda nuestra productividad. Entonces, claramente es un foco que tenemos que poner en la administración siguiente. El diagnóstico es extremadamente complejo, lo sabemos todos, y las soluciones no son únicas, pero pues tenemos que ir avanzando, ¿no? Con pasos decididos para lograr cubrir esas carencias institucionales y sistemáticas que tenemos, pues tanto en la prevención como en la procuración de justicia. Claro. Ahora, vienen temas evidentemente contenciosos y ahí preguntarte cómo lo van a navegar. Por supuesto, la reforma del Poder Judicial, hay muchos comentarios ahí, tiene que ver con el Estado de Derecho, sin duda es un tema fundamental. La otra que ya se empieza a discutir en puntos constitucionales, los órganos autónomos, tanto el IFT como la Comisión Federal de Competencia Económica, que son parte de la arquitectura institucional, digamos, que hacen de México primero un país globalizado, que abonan al Estado de Derecho, pero sobre todo que también están contemplados dentro de los acuerdos. En ese contexto, ¿cómo van a navegar esa parte? Porque habrá temas que se tienen que decir. Sí, y fíjate que el Consejo de Empresas Globales nos hemos caracterizado por el diálogo, por buscar crear puentes con la autoridad, con el gobierno, para traer los puntos, los argumentos desde el punto de vista técnico y económico que han permitido a este tipo de empresas crecer en México. Y por ejemplo, hablabas de la reforma judicial. Obviamente coincidimos, ¿no?, en la importancia de fortalecer el Poder Judicial, por razones de dar justicia, por razones de accesibilidad a la justicia y porque obviamente es clave poder impulsar la competitividad. Lo hemos dicho muchas veces, la certidumbre jurídica es la piedra angular que permite las inversiones. Y sí, nos preocupa que en una eventual reforma del Poder Judicial pues se comprometa la imparcialidad judicial, la impartición de justicia. Nos preocupa especialmente si favorece que las y los jueces no cuenten con el nivel de profesionalización, con el nivel de capacidad técnica que se necesita para esta enmienda, ¿no? Y en ese punto mucho también lo que vamos a traer a la mesa, porque estamos haciendo el análisis desde un punto de vista técnico, son estas garantías mínimas y estas obligaciones internacionales que debemos de respetar los estados. ¿Y a qué me refiero? Asegurar la independencia judicial, la no injerencia de otros poderes, los procesos que sean imparciales y equitativos en la selección de jueces, porque México debe cumplir con estas obligaciones previstas en los tratados internacionales y comerciales que ha suscrito, y especialmente en el TEMEC. Entonces, pues confiamos en este proceso de diálogo nacional que se esté dando y esperemos lograr una reforma fuerte. Cuando hablamos de organismos independientes,
Pues lo bueno es que la virtual presidenta está analizando el posicionamiento, está abriendo la puerta para el diálogo y está pateando esa conversación para más adelante. Entonces, yo creo que lo importante es tener el diálogo y las conversaciones uno a uno y acabar saliendo pues en un posicionamiento mucho más fuerte para seguir atrayendo esas inversiones y reteniéndolas. Por supuesto. Ahora, algo que me da mucho gusto es que hay varias mujeres en el comité ejecutivo, obviamente Fernanda Guarro de 3M, Silvia Dávila de Danone, Marcela Barreiro de Daimler Truck, y eso es muy positivo, ¿no? Obviamente, pues son mujeres que ya son líderes dentro de sus respectivas empresas, pero importante también que pues se va modificando esta mezcla y eso, pues señalarlo como algo muy positivo del comité ejecutivo que integras 2024-2026. Totalmente de acuerdo. Fíjate que en las empresas globales, dentro de nuestro ADN, te diría, está la diversidad y la inclusión, muy importante. Obviamente, niveles de ética muy altos, ¿no? La transparencia, pero este punto de diversidad e inclusión lo hemos estado empujando mucho, no nada más a la interna en nuestras empresas, también en el Consejo, y también lo hemos traído a la mesa con nuestra proveeduría y con nuestros distribuidores. Sí estamos convencidos que tenemos que aprovechar todas las capacidades que tenemos en el país y tenemos que ir cerrando esas brechas que todavía tenemos en términos de género. Sin duda clave. Pues Manuel, te agradezco mucho, enhorabuena por tu arribo al Consejo de Empresas Globales y por supuesto espero que sigamos con un diálogo fluido con esa cachucha y por supuesto como siempre también con Bayer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo, Manuel. Ahí escuchamos a Manuel Bravo, presidente y director general de Bayer en México y presidente del Consejo de Empresas Globales.